Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Soy Beatriz Gallardo y le doy a usted la más cordial bienvenida porque nos sintoniza en este programa. Agradeciéndole desde luego a nuestro compañero Raúl Paz, que nos da la oportunidad de tenerlo aquí. Él es director del Activista Regional y bueno, seguramente ya en estos días va a circular su revista en internet. Desde luego a nuestra compañera Vanessa Hernández, hasta nos saluda muy ceremoniosamente con todo el protocolo. En este programa ella es la conductora, la que nos hace el favor de estar en cabina. Gracias, Vanessa. Gracias, Raúl. Y bueno, antes de iniciar nuestra charla, yo quisiera mandar un saludo muy solidario a la familia Piñeiro López. Falleció lamentablemente nuestro compañero Rafael Piñeiro López, a quien le teníamos una verdadera estima. Era un hombre con convicciones y sobre todo era abogado y muy solidario además, pero también muy trabajador, asesor del ex senador Isidro Pedraza Chávez. Exactamente. Y bueno, uno de los fundadores, desde luego, de la agrupación era una asociación civil, Sentimientos de la Nación. Un pésame a su familia y desde luego también a la familia Aguilar Nuila, que también por el fallecimiento de la señora Violeta Nuila, a quien le enviamos también un cordial abrazo solidario. Raúl, después de esto, que me da mucha pena, en serio, claro. Pero hay que entender que a veces no recordamos que así como nacemos, así tenemos que marchar. Así es. Pero bueno, creo que uno deja testimonio no solamente familiar, sino también un testimonio intelectual. Así es. Una actividad que, bueno, lo tatúa ante miembros de la sociedad. Y bueno, Piñeiro, en este caso quiero recordarlo, fue miembro fundador también del Partido Socialista de los Trabajadores, de la continuidad que fue el Partido del Frente Cardenista y desde luego, no sé si del Partido Socialista. Partido Cardenista, la tercera Partido etapa. Cardenista. Bien, gracias Raúl. El mundo político, el universo político anda calentándose. Creo que hay muchas cuestiones, muchas decisiones que de entrada parecen un poquito equivocadas, erróneas. Me refiero fundamentalmente al aspecto de las guarderías, de las estancias infantiles. Bueno, yo creo que hay que mencionar algunos antecedentes en donde el presidente de la República menciona una opinión del secretario de Hacienda, del señor Ursúa, en el sentido de que los niños pequeñitos pudieran estar mejor con sus abuelitos para que los cuidaran. Y que el gobierno de la República les va a dar mensualmente, o sea, bimestralmente, una tarjeta a donde con 800 pesos mensuales pueden darle un beneficio a estos abuelitos. O bien, buscar una estancia, un lugar, un espacio a donde los niños menores de meses a 5 años en condiciones de estar cuidados. Yo quiero mencionar también
que hay algunas experiencias muy lamentables, como el de la guardería ABC. Así es. Una madre de familia que perdió un hijo se extraña de una medida de esta naturaleza en torno a los infantes. Pero bueno, vamos a ver el asunto de Andrés Manuel López Obrador, que dice, bueno, los niños van a estar mejor con las abuelitas o con los abuelitos, ¿verdad? Cuando hay un porcentaje, miren, cuestiones así terribles, a donde muchos niños son incluso violados por los abuelitos. Este es un dato que buscando hay una idea, pues, de un 37% de los agresores, según estadísticas, el abuso sexual es cometido por un abuelito. Bueno, hay que ver qué tipo de abuelitos, ¿verdad? Y en qué medio, en qué espacio se da. También hay algunas ideas en el sentido de que fue en el sexenio de Calderón, cuando él mencionó todo un programa a donde abrió la posibilidad de crear estancias, yo diría espacios, a donde los niños fueran guardados, se les dieran el alimento, hasta que por la tarde llegaran sus madres. Es decir, aquí no había un concepto totalmente acabado en torno a la construcción de guarderías en todo el espectro nacional. Pero, claro que fue, obviamente, con la intención de que el partido político del PAN pudiera tener una entrada a comunidades con muy bajísimo ingreso, o comunidades en donde efectivamente hay carencia de servicios, la tenencia de la tierra es irregular, es decir, a donde la madre por obligación tiene que ir a buscar el pan. Y aquí vemos también el problema familiar, en donde las madres de familia son fundamentalmente madres solteras. Es decir, estamos hablando de un problema multilateral, enorme. Pero yo creo que vamos a investigar aquí, a tratar de entender desde el punto de vista de mi compañero Raúl Paz, cómo ve el problema. Bueno, es un asunto que está en el aparador político en este momento, entre varios más. No es el Entre único. otros. A este se le está dedicando la atención en los últimos días por la no asignación de recursos a, a las estancias. Pero bueno, también hay que observar que puede haber manipulación en este tipo de instituciones, que algunas pueden ser gubernamentales, no tengo bien definido el concepto, y otras están subrogadas por el gobierno, más bien están subrogadas, y algunas más han sido improvisadas, puestas en marcha por personas que tienen la intención, el propósito de ayudar a familias que no tengan con quién dejar a sus pequeños, a sus pequeñitos de 5 años. O sea, cuidadoras. Sí, pero también es cierto que se dice que los partidos políticos y algunas organizaciones sociales han hecho de esto un negocio, que, pues ya lo dijiste, el PAN, la búsqueda de penetrar en los sectores más desprotegidos, porque no tenían seguidores, por no llamarles de otro modo, en ese segmento, y se vino la desgracia de la guardería ABC, donde pues siguen las madres, hasta los padres y padres de familia hasta la fecha exigiendo justicia,
respecto a aquel lamentable hecho en Sonora, si la memoria no me es infiel, pero no es el único, ha habido otros más. ¿Se requieren guarderías? Pues desde luego que sí. Conocimos las del Seguro Social, conocimos las del ISSSTE, pero no es suficiente, sobre todo ante una población creciente y donde, en el caso de que existe la pareja hombre-mujer, matrimonios o unión libre, y no tienen con quién dejar a sus hijos pequeños, pues requieren el servicio de una guardería o estancia infantil, como se les llama. Y en otros casos, bueno, pues hoy nos encontramos en estos días con el dicho del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, creo que él es abuelito, ¿verdad? Pues buena parte de los que integran el gabinete de Andrés Manuel. Esto no quiere decir que tengamos algo contra las personas de experiencia, al contrario, con toda esa experiencia acumulada pueden aportar en dirección de tratar de recuperar al hasta país. Su experiencia. Sí, claro, y proyectarlos a donde efectivamente requiere estar nuestra nación en el concierto mundial de naciones. Pero yo creo que es medio desafortunado para mí el querer asignarle la responsabilidad del cuidado de los pequeños a los abuelitos, a los abuelos. Cuando requieren, o sea, es cierto que ya han tenido a su cuidado a los hijos previamente, pero ¿hace cuántos años que dejaron de tener esta atención? Mira, yo por lo menos, mi experiencia es, a mis hijos yo los eduqué, yo fui responsable de dotarle las condiciones para que se desarrollaran en un medio que era saludable, y desde luego el proporcionar mi responsabilidad en torno al acceso de la educación, de la salud, etcétera. En ese sentido, pienso que los abuelos no están en la actualidad en condiciones, y más como lo marca la modernidad, de estar induciendo al pequeño a cierta socialización que le permite desarrollarse y conformarse para ir a prepararse, porque en las escuelas, en las guarderías, yo por lo menos a mis hijos los tenía en una guardería del ISSSTE, a donde había un psicólogo, había 2 médicos, había nanas, había nutriólogos, es decir, había sus alimentos estaban dotados totalmente de acuerdo a un protocolo alimenticio muy importante, ¿verdad? Y había una diferencia de niños de cuna, maternales y otros mayorcitos, ¿verdad? Y encontraba uno realmente condiciones, maestras también de maternal, que los atendían en el desarrollo de sus habilidades. Y pienso que en la actualidad no puede estar, no quiero discriminar a nadie, Raúl, pero creo que no se dan esas condiciones, y sobre todo cuando tenemos una tecnología muy avanzada en cuanto al manejo de gadgets, etcétera, que ya los niños, los pequeñitos, andan usando. Entonces, bueno, ¿qué los vamos a condenar al atraso? ¿Qué los vamos a condenar a que no se desarrollen? ¿Verdad? Es decir, este es un asunto que no se puede ver con ligereza. Se tiene que ver con profundidad. Pero además, yo creo, aquí hay un asunto muy interesante. Yo quiero decirles a ustedes que en mi experiencia personal, tuve la oportunidad de tener en esas guarderías, ¿verdad?, de que me defendieran a mis hijos de cualquier adversidad. Se hacían responsables del infante. Así, en esa guardería estaba la Federal de Seguridad en el piso siguiente, y las maestras, la directora, impidieron que la Policía Federal, en aquel entonces era la Policía Secreta, se llevara a mis hijos, porque eran
hijos, ¿verdad?, de un político que estaba preso, ¿verdad?, que era un preso político. Entonces, asumían con toda responsabilidad, ¿verdad? Ahí está la directora María Elena Rodríguez y otras auxiliares que con una entereza y una responsabilidad defendieron a mis hijos. Así es el asunto, ¿no? Es decir, si yo deposito o deposité a mis hijos en una guardería, ellos me responden de que ni espiritual, ni moral, ni físicamente sean agredidos. Claro. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente hay un aspecto colateral en el sentido de que estas políticas o todos estos proyectos puntos programáticos que en campaña el licenciado López Obrador se comprometió, no pueden hacer de tajo, ¿verdad?, una verdad ante las condiciones sociales, económicas, políticas de este país. Es decir, no todo se arregla con dinero. Y creo, y miren, les voy a mencionar algo muy interesante, de que una persona que conozco, ya son 2, 3 también, que mencionan que ya no tienen aspiraciones de encontrar trabajo porque reciben dinero de varios programas. Y entonces se la pasan a todo dar. No buscan trabajo, no buscan la manera. Yo digo, el Estado, ¿cuál es la obligación del Estado? La obligación del Estado es respetar los derechos humanos de los chiquitines, ¿verdad? Y garantizar que tengan una educación apropiada. Esto es básico. Y ahí está el artículo 3 constitucional. Y otros que se tienen que atender. Pero el dar tarjeta y tarjeta y tarjeta para esto, para el otro, bueno, yo creo que todo el dinero no va a alcanzar. El que se ingrese, ¿verdad? Ni queremos que se conviertan muchos padres de familia como en Estados Unidos. Hay una ley que proporciona que si no tiene dinero, no tiene empleo, le dan su chequecito mensualmente. Entonces, queremos una patria próspera, una patria a donde haya empleo. Queremos una patria independiente, soberana y que haya bienestar para todos los mexicanos. Y mira, en los últimos días, Raúl, sí, me he ido así como, en los últimos días se han sabido de muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Como los de hoy por la mañana, a donde se denuncia por la Comisión Federal de Electricidad, en este caso el licenciado Manuel Bartlett, sí, de algunos pillines que se llevaron muy buena lana, pero además se fueron a trabajar a las empresas que sirvieron. Claro. Y hay ejemplos desde el más alto nivel, pasando por secretarios de Estado. Altísimo nivel. Por responsables de las empresas del Estado. Sí. Ya lo dijo Andrés Manuel. Sí, pero el asunto es con qué motivo o cuál es el objetivo. Que se nos diga. Que nos indignemos, sí. Pero también está, como decía aquel dicho, el chirrión y el palito, ¿verdad? De una manera consecuente, ¿qué se va a hacer? ¿Van a ir a la fiscalía? ¿Van a ir a la cárcel? ¿O qué? ¿O nada más es para que en las próximas elecciones de Puebla y algunos estados del país, como Baja California y etcétera, salga Morena adelante y ganadora, victoriosa en las elecciones? Bueno, es que son muchos los temas que está abordando
el nuevo gobierno como tiene que ser, pero algunos pareciera que con la aparición de determinados temas como los más relevantes en algún momento, algunos otros que también tienen una gran relevancia pasaran a un segundo término. Está el asunto de la Guardia Nacional que se va a debatir en el Senado y que estamos viendo en la práctica una militarización, independientemente de que consideremos algunos de nosotros que el crecimiento desmesurado de la delincuencia de todo tipo, no solo la organizada, requiere una estrategia del gobierno que efectivamente lleve a abatir este problema, a disminuirlo, porque es difícil creer que se va a cortar de tajo, ¿no? Sobre todo con lo que nos enteramos cada día. Ese es un asunto que se tiene que debatir en el Senado. Otro asunto muy interesante es el de la reforma educativa, a propósito de lo que mencionabas hace un rato, que en relación con las implicaciones que tiene el asunto de las guarderías, que se multiplica en otros temas, por ejemplo, el manejo clientelar corporativo que se hace de estos instrumentos, y que, bueno, pues cada gobierno en su turno lo ha implementado con unas medidas o con otras. E insisto, viene el asunto de la reforma educativa, donde se va a tener que tejer. Bonito, porque ya la oposición medio se organizó en un frente para tratar de paliar estos dichos de Andrés Manuel y de Mario Delgado de que ni una coma iba a quedar de la reforma que aprobó Enrique Peña Nieto y que viene desde el tiempo de Felipe Calderón en presidencia. Entonces, ahí tenemos dos temas muy importantes que como que han pasado un poquito de noche en estos días, porque lo relevante ha sido el asunto de las guarderías. Está el asunto de Pemex, los diferendos que se han registrado entre funcionarios de alto nivel del gobierno de Andrés Manuel. Por ejemplo, Olga Sánchez Cordero contra la de la función pública, creo que fue Heréndira Sandoval, ¿sí? Donde hay dichos que después fueron aclarados, pero en vía de mientras ya entra cierta desconfianza con lo que están haciendo en función de la presentación de... Falta coordinación del gabinete. Sí, en la presentación de sus bienes, pues, con otras palabras. Está el asunto del combate al robo de combustibles. El huachicol. Sí, la distribución de los mismos. Sigue el problema persistente porque a diario nos enteramos o en los periódicos o en las noticias que sigue la ordeña o que se encuentran perforaciones en los ductos. Es decir, otro problema muy serio. Lo que mencionas hoy de Comisión Federal de Electricidad. Y entre todas estas noticias destaca también el inicio del proceso electoral en 5 entidades de la República en su calendario normal, más la elección extraordinaria en Puebla, el próximo 2 de junio de gobernador, por la desgracia donde falleció la gobernadora con su esposo senador. Además, 5 ayuntamientos más en Puebla, la elección de gobernador en Baja California, en Durango. Congreso, la elección en Durango, en Quintana Roo, en Aguascalientes, y no recuerdo si es Tamaulipas el otro estado. ¿Sí? Entonces, hay problemas muy interesantes. Y bueno, mencionas en el aspecto electoral esto que todo parece indicar que Morena se va a posicionar. Si no cometen los errores que vienen cometiendo en los últimos días, exhibiéndose entre sí mismos, porque hay disputas por internas. Lo que viene, sí, rumbo a lo que viene. Ya desde ahora se está prefigurando una especie de batalla rumbo a la elección presidencial de 2024, porque hay varios suspirantes, todavía no son aspirantes, son suspirantes. Y bueno, entre todo esto, pues sí llama la atención el asunto de las guarderías, porque ya lo mencionaste, es un asunto importante. Es un asunto que no se resuelve con darle dinero a los adultos mayores, a los abuelos, en el caso de las familias que puedan recurrir a ellos, porque aquí podríamos hablar de otro asunto que nos puede llevar a combatir el desempleo, el crear
estancias o guarderías donde se puede emplear a psicólogos, a como educadores de primera infancia, sí, algo así se les llama, ¿no? Mira, yo creo... Más de nutriólogos y profesores de educación física incluso, etcétera, por mencionar un aspecto con lo que tiene que ver con ello. Con respecto a esto, yo creo que hace algunos años se hicieron algunos intentos, particularmente por el gobierno, de crear un sistema nacional de guarderías. Este sistema nacional de guarderías se instrumentó directamente en el ISSSTE, particularmente y desde luego en las guarderías del Seguro Social. Pero pasa el tiempo, en donde creo que se pensó, se dijo, ¿verdad? O los números en cuanto a presupuesto asignado a este Sistema Nacional de Guarderías terminó. Actualmente quedan algunas del ISSSTE, ¿verdad? El Seguro Social subroga algunas asociaciones civiles, ¿verdad? Y habría que investigar en serio el cómo trabajan y reciben por cada niño mensualmente prácticamente una cuestión de más de 2,200 pesos mensuales. Claro, los padres tienen que aportar una cantidad, pero abren totalmente, sin ningún tipo de discriminación, a los niños, a las madres trabajadoras. Pero también, a mí me tocó ver a una madre en donde su esposo trabaja en la casa, ¿verdad? Y cómo ella tiene que ver el cómo atiende al esposo y a todos los clientes de su esposo allí en su casa, pero aparte tiene que hacer limpieza en toda la casa, tiene que hacer comidas y tiene que atender a 2 pequeñitas de 1 año y 2 años. Es la locura, Raúl. Entonces, la mujer se desespera y empieza a gritar a los hijos, a las niñas. Entonces, bueno, yo creo que para todas aquellas madres de familia, ¿verdad? A donde están absortas totalmente de las labores domésticas, con una relación y comprobación de la situación, que se les abran, pero que sea el Estado quien directamente cree un sistema nacional de estancias infantiles y de guarderías. Claro. Así es de fácil el asunto. Claro, y donde se daría empleo a un buen número de profesionales. De profesionales y de madres de familias que tienen que ganar un salario. Así es. Así es, en lugar de... Hacerle al cuento. Sí, manejar programas clientelar corporativos. Claro. Porque no es otra cosa. Por ejemplo, en la actualidad, en los mercados hay una guardería para las y los comerciantes que tienen hijos, ¿verdad? Y que comprueban que efectivamente necesitan un espacio de atención para sus hijos. Pero en un mercado limitado, Raúl. Sí, demasiado. Por eso la idea de Margarita Zavala era excelente en el sentido, ¿verdad?, de crear en todas las colonias habidas y por haber, en esta Ciudad de México y en cada uno de los estados, ¿verdad?, crear este tipo de estancias infantiles a donde no había, en su mayoría, ni un ápice de programa, de una educadora por lo menos, y de ciertas condiciones para atender a los chicos. Sí, pero en ese programa se dice que fue en beneficio de militantes o integrantes del Partido Acción Nacional en ese tiempo en el poder. Y también del PRI.
hay que decirlo, ¿verdad? Porque todo el mundo se dio cuenta, ¿verdad? Que era, que puede ser un coto de poder. Claro, y como requerían el apoyo de los priistas Exactamente, para avanzar en su política mejor nos gubernamental, arreglamos, ¿verdad? claro, pero hoy que fueron avasallados, el problema es diferente. Fíjate, por ejemplo, en la delegación, bueno, en la alcaldía de Magdalena Contreras, hay una guardería junto al mercado y otra guardería en la Casa Popular. Más o menos, pero ante un número importantísimo de madres solteras, madres trabajadoras, pues caray, hace falta, ¿no? Sí, claro, es un tema importante que incluso se ha llevado, ha servido para criticar a organizaciones políticas, incluyendo partidos, por ejemplo al Partido del Trabajo, pero se habla gratuitamente sin conocer cómo son el asunto respecto a lo que hace el Partido del Trabajo con sus CENDIs. CENDIs que tiene varias entidades, Durango, concretamente Durango, no recuerdo, pero es Nuevo León y Aguascalientes, muy bien equipados, donde se brinda atención a la educación temprana de los niños. Incluso, no recuerdo el año pasado, pero organizan eventos internacionales con especialistas en la materia para intercambiar conocimientos sobre los temas que tienen que ver con el apoyo a la infancia. Habría que verlo, ¿no? Tuve contacto y estuve presente en algunos. Entonces, por eso hablo. Yo por eso invité a Pablo Roa, sí, para que viniera y nos diera la oportunidad de conocer lo que hace el Partido del Trabajo, ¿verdad? Pero bueno, ya no vino. Es lamentable, sus actividades, su trabajo se lo impidieron, pero pues ya en otra ocasión. Pero en este asunto, yo creo, me parece que hay que remitirse a algunas experiencias muy importantes, por ejemplo, de Marta Andrade del Rosal. Marta Andrade del Rosal estuvo en la Institución de Protección Social y desde luego estaba abocada a la creación, junto con otras compañeras, del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles. Hay que ver, hay que volver a desempolvar esas experiencias. Vamos a ver qué compañera, porque realmente hubo beneficios entonces. Sí, claro, sí, pero también no se puede descalificar fácilmente por el actual gobierno todo lo hecho con anterioridad. Hay que rescatar lo rescatable, reformular una política pública en este sentido que lleve, pues desde mi particular punto de vista, a edificar lo necesario en este tema. Construir guarderías, insisto, se puede generar empleo para un buen número de profesionales y ayudaría en mucho a las familias que tienen la necesidad de salir a buscar la manutención de sus propias familias. Claro. Es necesario. Previa capacitación. Claro, y puede ser, hasta se puede pensar que es un programa clientelar si lo hicieran, pero es un programa que va en beneficio de la población en su conjunto, no de un solo sector. Claro. Eso es lo importante. Claro, y bueno, hay que ver realmente, yo creo que se tienen que poner los pies sobre la tierra y conocer en la gran base social cómo son las condiciones, porque este asunto no solamente con estadísticas se arregla, sino conociendo lo que pasa en la realidad concreta, ¿verdad? Y este es un asunto que puede tener una vuelta y un lamentable hecho para Morena, particularmente para López Obrador, que va en caballo de Hacienda, ¿verdad?, con respecto a que afecta a multitud de familias mexicanas y particularmente a madres de familia. Bueno, puede ser también a la inversa, porque puede beneficiarlo en el crecimiento que tiene en la percepción ciudadana favorable por con los 1.600 bimestrales. Sí, claro. ¿Y tú crees que lo van a utilizar los abuelitos o las madres de familia, verdad?
a donde la condición familiar es de muchas carencias. Lo van a utilizar para el pago de cierta persona o de los abuelitos. Pues claro que no. Vénganos tu reino y ya voy a realizar, ¿verdad? Un mercado, voy al mercado a pagar algunas mercancías que me hacen falta y que no tenemos. Claro, porque así es. Así es. Así es, y por eso lo han manejado como un sueldo a los adultos mayores, a los abuelos, para que estén al pendiente del cuidado de, se lo darán a los abuelitos. Nietos. Se supone que así es. Garantízamelo. No sé, no soy gobernante. Si va a ser recibido directamente no por las madres pero... de familia. Eso sí, desconozco ya la propia Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Bienestar, porque ya no es Desarrollo Social, se tendrán que poner de acuerdo al respecto para poder trabajar en este sentido y garantizar que efectivamente así vaya a ser. Pero contra ello la propuesta es que se creen las instancias o las políticas públicas que lleven a edificar. Que se requieren. Sí, claro, así es. Porque es muy fácil descalificar sin conocer a fondo cómo está la situación. En lo personal, la conozco por encimita. Últimamente nos hemos metido un poquito al tema, aunque claro, perdón, este tema viene de muchos años, porque cuando éramos pequeños, pues guarderías casi no había y bueno, llegábamos, ni preescolar, el kinder, llegábamos directo a la escuela primaria. Porque, no, a mí me tocó kinder. Sí, porque, privilegiada. Algunos no llegamos a ello y, ha variado las políticas de sexenio en sexenio. Esperemos que en este que recién inició el pasado 1 de diciembre sea para bien, porque si le va bien al gobierno, obligadamente le tiene que ir bien al pueblo de México, no puede ser a la inversa, ¿verdad? Si le va mal al pueblo y le va bien al gobierno, como que sería una contradicción. Pues sí, y empieza a haber contradicciones. Empieza a haber contradicciones porque en el asunto, Raúl, de Morelos, perdón, con la cuestión de los gasoductos y de la termoeléctrica, destaparon una cloaca. Porque entre preguntas y preguntas de los periodistas, en este asunto a donde se va a hacer una consulta a los ciudadanos sobre la viabilidad de la termoeléctrica en Morelos, salió a relucir que los conductos, el gasoducto es privado. Y alguien dijo por ahí, ¿y quiénes son los inversionistas? ¿De quiénes son el gasoducto? Y así, a ver, López Obrador llama a Manuel Bartlett. A ver, di quién. Bueno, dice, conste, yo no lo planteé. Pero uno de los propietarios es Carlos Slim. ¡Órale! Otro que fue Sacristán Colás. ¿Quién fue Sacristán Colás? Un exsecretario de Comunicaciones y Transportes. Así es. Y otro que no se sabe quién es, el que representa a una empresa canadiense. Inmediatamente me vino a la memoria, caray, pues que no era Slim, no fue uno de los promotores de los empresarios que se iban a convertir en asesores empresariales de López Obrador. Híjole, qué quemada, en serio. Pero estamos tocando llagas. Pues están haciendo su trabajo y siguen haciendo la actividad para tratar de incrementar sus capitales, sus ganancias, sus fortunas. ¿Cuál es el móvil del empresario? Ganar de más y pasar por donde sea y entrar en relación con gobierno para conseguir facilidades
para sus ganancias. Pues sí, seguir en esa dirección. Me acuerdo cuando se decía, Estados Unidos no tiene amigos, tiene socios. Tiene intereses. Tiene intereses. Pero ahora los empresarios tienen intereses y tienen que defender sus intereses, sus ganancias. Claro, y tienen a Alfonso Romo en la ¿Allí? presidencia junto a Andrés Manuel. Así es. Y se formó el Consejo Asesor de Empresarial, o no sé cómo le llamaron, para, valga la palabra, para asesorar en materia económica a Andrés Manuel. Así es. Bueno, hay que ver cómo funcionen, eso es otra cosa. ¿Hasta dónde les permitirá a Andrés Manuel seguir con el mismo papel que tuvieron hasta el pasado 30 de noviembre? Eso es lo que hay que observar, porque no es el mismo gobierno que el pasado, es un gobierno diferente. ¿Hacia dónde se está orientando? Bueno, todavía no cumple los primeros 100 días como para que pudiéramos calificar por dónde se va a orientar. No es tan fácil, sobre todo con un presidente que está metido de lleno en la atención de todos los asuntos, como lo manifiesta su presencia en las conferencias mañaneras de todos los días. Es un estilo diferente. Sí, donde no solo está con la conferencia, sino además está trazando la agenda. Claro. Y bueno, no podemos dejar, por lo menos, por chisme, la nota de que la señora, la que era esposa, se está divorciando de Enrique Peña Nieto, la gaviota. Entonces, bueno, yo creo que es bien sabido, desde hace mucho tiempo, que había un contrato, era evidente. Pero bueno, yo creo que esta era una noticia a todos, para todas las mexicanas, ¿verdad? Y mexicanos, pues que se sabía, ¿verdad? Que era algo postizo, ¿verdad? Pero bueno, eso entra dentro de la farándula y todo eso, ¿no? Recordé una revista de hace muchos años. Hola. Susi, Secretos del Corazón, un cómic. Y todavía vemos quienes nos distraemos con este tipo de notas cuando era a ojos vistos, era sabido, desde diferentes posiciones se hablaba de ese tema, de los matrimonios a conveniencia. Pues sí. ¿Será el único? No sé. Pero bueno, eso ya es cosa de este señor que fue inquilino de Los Pinos. Y esta señora. Así es, que fue actriz, o es actriz que fue su consorte. De Televisa. Sí, eso ya, su consorte. Sí. Ahí sí ya son asuntos en los que ni siquiera es el chisme político, ese es el chisme, el cotorreo. Ahí sí, claro, sí, porque ya está circulando en las redes sociales mensajes al respecto, memes, videos armados y demás que, bueno, divierten a... El cotorreo. Divierten a la raza y eso es lo importante, ¿no? Pero hay asuntos que reclaman la atención de la ciudadanía, porque la situación no está tan fácil para el país. Lo dijo el hoy presidente, nos dejaron un país en ruinas. Sí, y hay que reconstruir, pero bueno, también entre todo esto destaca el hecho concreto de que según las principales instituciones de investigación en materia de crecimiento económico, ubican el crecimiento del país entre 1.5 y 2.5. Por ahí, bueno, un punto es enorme para el compromiso de Andrés Manuel de que se lograría un crecimiento de 4%, pues para muchos es difícil, para otros no tanto. Lo cierto es que están trabajando en este sentido, tratando de hacer crecer la economía. Vamos a ver de qué tamaño va a ser. Eso sí, ya en otra ocasión le entramos al asunto económico porque es algo que conocemos, pero ya con tiempo para entrarle de lleno. Con más conocimiento, ¿no? De fondo. Pero bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a Raúl Paz que nos haya dado esta oportunidad de estar en el programa,
de espacios de diálogo de mujeres insurgentes. ¿Cuándo sale tu revista, Raúl? Esperamos que el jueves o viernes a más tardar. Bueno. Nos hemos detenido por cuestión, varios problemitas. Por eso no salió la semana anterior, que es cuando correspondía. Pero ya esperemos que este fin de semana ya esté circulando en internet y demás instrumentos. Bueno, quiero agradecer a Vanessa y a su compañera en cabina que nos hayan dado todo tipo de ayuda para la realización de este programa. Y sobre todo a usted que nos acompaña, mándenos un chat, mándenos aquí a canalpatrio.tv una opinión, su opinión, un comentario. Estamos totalmente abiertos y bueno, agradecerle muchísimo que nos haya sintonizado. Pásela bien, nos vemos el día de mañana en punto de las 11 por este mismo canal. Invitamos a unos chicos de una rondalla de la Facultad de Economía de la UNAM. A ver si no nos hacen como Pablo, que al 7:45 nos cancelan. No, y próximamente anuncio tendremos a mi compañero y amigo, mi querido hermano Charlie Bostic, nuevamente aquí, ya está en el país de regreso y ay, qué bueno. lo anunciamos, ojalá la próxima semana esté con nosotros. Órale pues, muchísimas gracias compañera, pásela bien por favor, nos vemos mañana en punto de las 11 por este mismo canal, pásela bien. Bien. Nos faltó el cafecito.